Hoy vamos a hablar acerca de, básicamente, vamos a ver primero Hechos 2:41, en donde vamos a ver la primera iglesia. La primera iglesia tenía una forma de ser, tenía una forma de, literalmente, de manifestarse, ¿ok? Era una iglesia que, a diferencia de, digámoslo así, de las personas y las culturas de la época, incluyendo la judía, se diferenciaba. Pero ¿cuál fue el factor que diferenciaba a estas personas? Bueno, dice la palabra que fueron bautizados en el Espíritu, ¿verdad? Obviamente creyeron y fueron bautizados en el Espíritu. Pero todos pasamos por eso. Y quiero creer que todos acá estamos o hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Ellos decidieron mantener su fe activa, su fe se constituyó en su forma de vida, no en un amuleto que acarreaban para cuando tenían una necesidad o un problema, sino que su fe se convirtió en su ser, en su vida, en su propósito, en su existencia, en su razón de vivir, en lo que hacían, en para qué lo hacían, en el por qué lo hacían. Vamos a leer Hechos 2, 41, 47. Los que lo tienen me siguen. Yo lo voy a leer de acá de la presentación. Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, y esto está hablando de los discípulos que estaban manifestando, estaban hablándole al pueblo de Jesús y estaban haciendo milagros, ¿verdad? Los que creyeron sus palabras, unos 3,000 en total, oigan eso, o sea, llamen en un centro evangelístico, o sea, un campus evangelístico, ya tenían los discípulos ahí haciendo 3,000 seguidores, ¿verdad? Se bautizaron y se unieron a los demás creyentes que se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión unos con otros y compartir el pan y orar. Se congregaban regularmente. Nosotros obviamente hoy por hoy se nos complica un poco el tema de congregarnos regularmente. ¿Por qué? Porque tenemos agendas, tenemos vida, tenemos familias, tenemos ahora, pues obviamente en el caso de nosotros, pues algunos estamos en otros países y entonces se nos dificulta un poco ese tema. Pero para ellos, que eran un pueblito o que era una ciudad y vivían todos ahí, esto era automáticamente lo que ellos dijeron, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que permanecer unidos, tenemos que permanecer en un mismo sentir, en un mismo pensar, tenemos que estar no solamente unidos entre nosotros, tenemos que estar unidos a Él. Por eso oraban. Recuerden, ellos no tenían el Nuevo Testamento, ellos solo tenían las antiguas escrituras, los que las leían, los que se las sabían, los que habían ido a sinagoga. Pero habían también gentiles, que ellos no tenían nada de sinagoga. Lo único que tenían era Jesús, Jesús crucificado y Jesús resucitado, y la evidencia que eran los discípulos. Pero ellos escogieron creer. Y entonces, ellos entendieron, para mantenernos en la fe, tenemos que estar unidos, ¿verdad? Tenemos que escuchar las enseñanzas de los apóstoles porque ellos son literalmente la palabra en acción, ahí, en vivo y a todo color, ¿verdad? Y lo más bonito de esto es tener comunión unos con otros. ¿Qué es tener comunión unos con otros? Compartir. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te afrenta? ¿Qué te acoge hoy? Te veo cabizbajo, te veo muy feliz. Preocuparnos por el hermano, preocuparnos por la hermana. Pero no, en esta iglesia de hoy, cada quien tiene una agenda y a menos de que verdaderamente el Espíritu Santo te esté moviendo y te lleve a preocuparte por los demás, cada quien es en lo suyo. Todo el mundo se va de la iglesia después del culto y chao. Literalmente hasta ahí, si hablamos por teléfono, por chat, porque estamos conectados en un ministerio, tal vez. En cambio aquí éramos una familia, éramos una unidad, un equipo.
Un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. Quiero destacar que un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente. ¿Por qué un profundo temor reverencial? Cuando usted empieza a calar en la profundidad y en la magnitud de Dios, cuando usted empieza a crecer espiritualmente, esto es lo que ocurre. Mientras usted no crezca espiritualmente, esto no ocurre. Y la razón es muy sencilla. Nuestra mente no es capaz de dimensionar a Dios. Es hasta que nosotros empezamos, es hasta que empezamos a profundizar y el Espíritu Santo empieza a revelarnos y a manifestarnos quién es Él, que nos empezamos a dar cuenta del tamaño de nuestro Dios y del poder de nuestro Dios y de la grandeza de nuestro Dios y de la perfección y de su santidad y de su gloria y de su poder. Y ahí es donde entonces empieza a manifestarse un profundo temor reverencial. Hoy muchas personas se llaman cristianos, caminan supuestamente en Cristo, pero no tienen temor a Dios. Creen que tienen temor a Dios. No es lo mismo que yo les ate los ojos y les diga, si das un paso, caes a un precipicio. Mientras no estemos viendo el precipicio, hay que confiar a ver si nos están diciendo la verdad o no. Pero no sentimos nada. Pero en el momento en el que te quito los vendajes y ves el precipicio, te entra un profundo temor. Es exactamente lo mismo. Si nosotros no vivimos a Dios en toda su grandeza y en toda su intensidad, de acuerdo a lo que Él quiera mostrarnos, porque Él a veces nos muestra poco porque sabe que tenemos mucha fe. A veces necesita mostrarnos mucho porque no tenemos tanta. Pero mientras nosotros no aprendamos a caminar con Él y a conocerlo a Él de acuerdo a Él, ese profundo temor reverencial no va a desarrollarse en nosotros. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Los creyentes permanecían constantemente unidos y compartían entre sí todas las cosas. Tu problema es mi problema, tu necesidad es mi necesidad. Y mientras tú seas mi hermano en Cristo y yo tenga lo que tú necesitas, tú no vas a necesitar más. Ese es el corazón de la iglesia hoy. Dígame una persona que estaría dispuesto a tener dos trabajos para ayudarle a alguien que no puede tener trabajo y pagarle su recibo, su casa, su comida, su agua. Literalmente tomar la carga de la otra persona porque la otra persona no puede, no sabe cómo. Y ahí es donde empiezan los chisperos, ¿verdad? Ahí es donde empezamos de ahí, pero es que eso, bueno, de ahí es que, ajá, tranquilos, no les estoy diciendo que hay que hacerlo religiosamente. Esto ocurre solo cuando el Espíritu Santo le pone a usted en el corazón, hágalo, usted no lo va a dudar. Esto no vivir en el Espíritu no es hacer nuestra voluntad o hacer lo que los demás piensan que es correcto, aunque a nosotros nos diga, ok, no, es la convicción de lo que no se ve. Literalmente es el Espíritu Santo estableciendo una orden y ustedes entendiendo y ejecutando sin ningún problema, en obediencia y con alabanza y gozo. Es otro nivel, es otra forma de ver la vida, es otra forma de comprender la vida, es otra forma de vivir la vida. Es como se vive en el cielo, aquí en la tierra. Y vean lo que dice aquí en el 45, por favor. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre los que estaban necesitados. Ahí es donde yo digo, Señor, ¿qué tengo que otra persona necesita? Y yo lo tengo aquí empolvándose y la otra persona necesitándolo. Lo cuento a manera de testimonio, porque eso fue una de las cosas que a mí en este proceso de crecimiento el Señor me convocó. Me dijo, esa moto que tú tienes que ya no vas a usar más porque el trabajo que te estoy dando te va a dar transporte.
Esta familia la necesita. Se la vas a dar a esta familia. Una moto que costaba como $2,000. Pero porque Dios me lo dijo, yo no dudé en hacerlo. Yo no dudé en hacerlo. Pero eso fue porque Dios me lo dijo. No porque simplemente alguien dijo, ay, usted debería regalarle esa moto. No, no, no. Esto fue porque Dios me lo dijo. Pero ¿por qué Dios me lo dijo? Porque yo pasaba orando, pasaba leyendo la palabra, pasaba escuchándola en realidad. Era más fácil para mí escucharla. Yo pasaba tan metido con el Señor en esos momentos porque no era mi costumbre. Entonces yo tenía que meterme de lleno con el Señor y descubrir el propósito de Dios en mi vida para que entonces yo pudiera saber qué era lo que Dios quería que yo hiciera, quién era la persona que Él quería hacer de mí. Y el Señor empezó a través de ese tipo de situaciones a hacerme desprenderme del amor por lo material. Claro, podrán venir personas a decirme, ah, hermano, ya que usted está con el desprendimiento material, ¿por qué no me regala eso? ¿Por qué? No, porque no se trata de eso, se trata de escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios, no de lo que yo creo que debería ser bueno. Porque muchas veces al estarle dando a alguien, le estás dando más bien una piedra de tropiezo. Y vean esto, vendían sus propiedades. Yo no conozco una persona que dijo, yo voy a vender esta propiedad porque tengo esta persona que es necesitada, porque tengo este familiar que necesita. O sea, es, no he escuchado un testimonio de esos. Por lo menos yo no he escuchado ninguno. Puede que ustedes hayan escuchado algún testimonio y la gloria es para Dios. Pero entonces, vean la iglesia que éramos al principio. Todos los días se reunían en el templo y en los hogares. Es que vivían literalmente todo el día, todos los días pensando en el Señor. Y decían, compartían los alimentos con regocijo y sencillez de corazón. Y la sencillez del corazón, ¿dónde está en la iglesia ahora? Y alababan a Dios. Todo, y esto es algo más, lo más increíble de todo esto, porque esta es la evidencia. Ojo esto, todo el mundo simpatizaba con ellos. Seguro decían, esta gente es media loca porque se pone a vender propiedades y a regalar la plata porque le dan comida a los que no tienen, pero bueno, yo no haría eso, pero ellos lo hacen y eso es algo bueno, qué lindos, ¿verdad? La gente simpatizaba con los cristianos, veían algo diferente, que tal vez en su entender era una locura, pero veían el amor manifestado. Y vean lo que dice aquí. Y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. El Señor era el que traía a la gente. A nosotros nos toca manifestar a Dios y Dios trae a la gente. Y si nosotros estamos dando testimonio, no por nuestro esfuerzo o nuestro entender o nuestras emociones o nuestro ímpetu, sino por el poder del Espíritu Santo cuando nosotros nos hemos sometido al Espíritu Santo. Eso se va a notar. Mi copa está rebosando. Eso significa estoy lleno, pero estoy tan lleno que más bien brota de mí. Y hay personas que están contagiándose. Un fosforito que enciende a otro, que enciende a otro, y cuando nos damos cuenta somos un incendio forestal. ¿Cómo está tu lámpara? ¿Está llena de aceite? Y ¿saben qué es lo más importante de este proceso? Que es personal. Es autoevaluarse, autoanalizarse, autojuzgarse, pero a la luz de la palabra. Es Jerry contra Jerry todo el tiempo. Yo no les voy a decir esto para que ustedes pongan a pensar, ah, mira, aquella persona, no, es ustedes mismos.
Si ustedes se ponen a pensar en alguien más, ya están en la carne. ¿Por qué? Porque sí somos de rápidos. El Espíritu Santo nos habla a nosotros. Por eso la palabra dice, no critiques ¿cómo se llama? La astilla del ojo del hermano y no eres capaz de ver ni el árbol que tienes en el tuyo. El problema de nuestra vida somos nosotros, no los demás. Ok, vamos a ir al primer paso. Este proceso ya lo habíamos visto, etapa 1, 2, 3, más o menos hay 8 etapas que hemos podido identificar. No vamos a entrar en detalle en todas porque ya nos hemos extendido demasiado, pero por lo menos quiero ver la primera. La primera etapa es la etapa del sentimiento de insatisfacción ante la realidad, ¿ok? Sentimos un gran vacío interior con lo que estamos viviendo en este presente. Esto es lo que va a empezar a estremecerte. O sea, ya no te sientes cómodo, algo te falta, eh, hay una insatisfacción. En mí se manifestó como que había un sentimiento de urgencia y yo no sabía qué era y no sabía cómo de qué se trataba y eso me empezó a hacer empezar a cuestionar y empezar a tener preguntas. Vean lo que dice aquí. Va a empezar a estremecerte, te trae incomodidad. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy cómodos, el primero que nos quiere incomodar es el Señor. Levántese, levántese. Yo recuerdo que mi tía en Estados Unidos, yo decía que mi tía detestaba cuando yo vivía allá con ella. No podía verme descansar porque tenía que verme en acción. Y si yo me estaba recostando en el sillón o si estaba en la cama, lo que sea, ya venía a que me levantara y todo, como que detestaba que yo estuviera descansando. Y después ya me di cuenta que muchas veces es un asunto más del que las mujeres simplemente no soportan ver a un hombre no haciendo nada. Entonces ya entendí y por eso es que yo en lo personal trato de mantener mis tiempos ahora lo más eficientes posibles, pero vean qué interesante. De la misma manera el Señor viene y nos incomoda. A veces en la estructura eclesiástica, a veces estando en la iglesia, y a mí me pasó, yo escuchaba al pastor orando, hablando perdón, predicando, yo no veía el sentimiento de urgencia que el Espíritu Santo estaba poniendo en mi corazón. Y yo lo que decía es, o este señor no está conectado o yo me estoy volviendo loco. Y yo era el primero que salía a orar y decirle, Señor, explícame porque no estoy entendiendo nada. Y el Señor empezaba a explicarme. Vean lo que dice aquí. El Espíritu del Señor va a generar un aborrecimiento a lo que vives, aquello que no es genuino ni puro, ni viene de Dios. El Espíritu Santo va a incomodarte. La Escritura dice que Él mismo vomitará al tibio. ¿Por qué? Porque el tibio no es ni fu ni fa. Y nosotros a veces, la fe que estamos viviendo es esa, la de ni fu ni fa. Hoy sí, mañana no. Cuando todo está lindo, gloria a Dios. Cuando se ponen las cosas feas, ay no, somos un mar de temores, un mar de ansiedades, un mar de preocupaciones. Entonces, ¿qué es que Dios dejó de ser Dios? Se fue a tomar café y se olvidó de nosotros. No, eso no funciona así. El problema somos nosotros. Dice, y quiero repetir esto, el Espíritu del Señor va a generar un aborrecimiento, vas a empezar a detestar el pecado y vas a empezar a denotar el pecado en ti, probablemente más en la etapa 2, pero vas a empezar a sentir cosas y a ver cosas y a escuchar cosas que ya no te provocan la pasión que antes te provocaban, que ya más bien te provocan como repudio. Ese mismo sentir va a venir a nuestro corazón. Aún sirviendo al Señor, puedes sentir este proceso. Dice, y sirviendo al Señor en la iglesia, ¿verdad? El sistema, la iglesia, te va a decir, porque esto yo lo viví, te va a decir que eso no es de Dios, pero es importante discernir si este vacío viene del Señor. Este
sentirte incómodo te va a llevar a la segunda etapa. Esta es la etapa del despertar. Esta es la etapa donde el Señor le está diciendo a usted, ok, levántese de la cama, levántese del sillón. Es tiempo de actuar, no es tiempo de descansar. Hoy mismo escuché a una pastora decir, el Señor dice, es tiempo de dejar de jugar a la iglesia. Y yo, porque llevo 13 años diciendo esto. ¿Y qué es lo que pasa aquí? El Señor te quiere hacer sentir incómodo. ¿Qué dije yo al principio? Un cristiano que quiera estar cómodo no está viviendo en el espíritu. Se los puedo garantizar con absoluta certeza. ¿Por qué? Porque a lo largo de 13 años de buscar la presencia de Dios en mi vida y que Dios transforme mi vida y le dé propósito y razón a mi vida y que mi vida produzca fruto, lo que menos he encontrado es comodidad. Así que no les voy a mentir, no hay comodidad. Y si a usted le gusta vivir en comodidad, entonces lo espiritual tal vez no es lo suyo. Pero le voy a decir una cosa, solo hay dos caminos y no necesito decirles cuáles son. Es la etapa del sentimiento de insatisfacción. Vivimos en una realidad que cada día se hace más pesada, cada día se hace más cargada, cada día se hace más insoportable, cada día se hace más difícil. Y, no, y nos empezamos a desesperar y le decimos, Señor, pero ¿de qué? Y eso es lo que Él quiere, que nos despertemos, que nos levantemos y que vayamos donde Él y le digamos, Señor, ¿qué está pasándome? ¿Qué es lo que tú quieres? Y entonces eso nos lleva a la siguiente etapa. La etapa que genera la necesidad de cambio. Esta es la última que vamos a ver hoy y cerramos. La etapa de que genera la necesidad de cambio. Te confronta con las consecuencias o efectos, inclusive dentro de la iglesia, del sistema eclesiástico o el sistema de error que te gobierna. ¿A qué se refiere con esto? Todo lo que nosotros hemos concebido como nuestra realidad y nuestra verdad, pero en realidad es un error. Todo lo que está mal, ¿ok? Vamos a ser confrontados a su realidad, a su fruto, a sus consecuencias y a sus efectos. En otras palabras, el Señor va a empezar a mostrarnos quiénes somos en realidad, en carne. Ahí es donde empieza una terapia de choque. Ahí es donde empezamos y se los digo porque a mí me pasó. El Señor me mostró quién era Jerry cuando no estaba en el Señor y yo le decía, Señor, ¿cuál es el problema de mi vida? El Señor me dice, Jerry, el problema sos vos. Y yo le decía, sí, pero ¿en qué área? Me dice, todo tú eres el problema. Y yo, ok, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Morir. ¿Y qué es lo que pasa? Viene el Señor y empieza a mostrarme quién era Jerry a la luz del Señor. Y les voy a ser honesto, no me gusté para nada. Me asusté, no me gustó, me sentí así como esa muchacha en esa foto. Me sentí como en una burbuja atrapado, sofocado. Vean el ejemplo, fue el pueblo de Israel que antes de salir de Egipto, ellos estaban cómodos en la esclavitud. Dice, y por el clamor de pocos, el Señor envía a Moisés y esto provoca al faraón que responda con crueldad, con una crueldad que los confronta. Vean qué interesante. Ellos estaban, a pesar de ser esclavos, ¿ok? Dijeron, bueno, esta es nuestra vida, esto es lo que nos toca vivir. Cuando Moisés llega y confronta, ¿verdad? Porque el Señor envía a Moisés ante el clamor del pueblo, ¿qué hizo el faraón? Les puso más todavía, más cargas de trabajo. Les triplicó el trabajo. ¿Para qué? Para que se levantaran del sillón y se levantaran de su cama y se dejaran de sentirse cómodos. O sea, literalmente, y no cómodos porque no era comodidad la que tenían en Egipto, pero esa pasividad, que era lo que nos hablaba el otro día, tío.
Una pasividad que hace que nuestra fe sea como una calcomanía en el bumper del carro. Soy cristiano y qué. Y finalmente, dice, ellos estaban cómodos en la esclavitud y por el clamor de pocos, el Señor envía a Moisés y esto provoca al faraón que responde con una crueldad que los confronta. Como que ahí es donde dijeron, ah, sí, no, esto se está poniendo peor. Esto se está poniendo peor. Yo creo que lo mejor es irnos. Y ahí empiezan a clamar más. Hay cosas que creemos que son del enemigo y es el Señor propiciándolo. Pueden ser a nivel financiero, de salud, de la congregación o en el hogar. Y si Dios lo propicia, esto es lo que yo siempre he dicho, si Dios lo está permitiendo es por algo, porque todo lo que Job vivió, todo lo que Satanás le hizo a Job fue bajo el permiso y la autorización del Señor. ¿Para qué? Para levantar a Job. Job tenía comodidad en su vida. Y Satanás vino y le dijo, ah, sí, quítele la comodidad y verá como usted, como él lo rechaza. Entonces Dios permitió que le quitara la comodidad. ¿Para qué? Que le quitara todo lo que él conceptualizaba como vida y éxito. Familia, ganado, poder, plata, paz, tranquilidad. Y ahí es donde el Señor lo confronta. A ver si Él es quien dice que es, si Él cree en Dios o no. Usted está pasando por un problema hoy. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? ¿Para qué Dios lo está permitiendo? ¿Qué es lo que el Señor quiere descubrirle a usted en usted mismo o misma? Que solo a través de este problema o esta situación usted va a poder descubrir, va a poder evidenciar, va a poder darse cuenta. Porque lo que Dios está permitiendo en estos problemas y en estas confrontaciones es que nos veamos en el espejo para ver qué pensamos, qué sentimos, cómo reaccionamos, si nuestra fe, aun cuando la tenemos ahí y sabemos, es más, podemos saber la verdad espiritual y aún así no reaccionar en ella, sino ser dominados por nuestra carne, ser dominados por nuestras emociones y las justificamos y decimos, pero es que de ahí, no, 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 no. Dios lo que quiere es que usted tome su arma, la palabra, la espada, y empiece a luchar contra todo lo que está tratando de derribarle y que usted declare quién es su Dios. Porque que yo sepa, el Señor no se ha dormido. Que yo sepa, el Señor no se ha muerto. Que yo sepa, el Señor sigue vivo y sigue muy Dios y sigue muy Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad y para siempre es su gloria y su poder. Qué rápidos somos como los egipcios, perdón, como los israelitas, cuando salieron de su esclavitud, ya al tiempo estaban otra vez. ¿Para qué nos sacaste de aquí? No tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos nada. Ustedes saben que toda la experiencia de los hebreos en el desierto es el Señor mostrándonos nuestra propia carne, lo difíciles que somos, lo incómodos que somos. Pero Jerry, yo no soy así. Tal vez usted no se manifieste igual, pero no hay una persona sobre la faz de la tierra diferente a otra. Todos somos una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia. Nuestra carne es la misma. Ustedes sabían que Satanás no cambia su forma de atacar, no cambia su forma de ejercer sus estrategias. Él solo tiene las mismas estrategias de cuando salió del cielo. Por eso es tan predecible. Pero nosotros estamos tan metidos en este mundo que lo perdemos de vista, que no somos capaces de discernir adecuadamente. ¿De qué está llena tu cabeza hoy? ¿De qué está lleno tu corazón hoy? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus aflicciones? ¿En dónde está tu fe? El Señor te está llamando a una fe mayor. Bueno, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer al respecto? Hoy vamos a llegar hasta aquí. Yo creo que ya hemos hablado bastante. Voy a terminar la grabación. Yo quiero que hoy oremos, pero vamos a orar
por la convicción del Espíritu Santo en nuestro corazón y en nuestra mente. Ustedes no quiero que me crean a mí, porque no es lo mismo que ustedes lo escuchen de mí a que lo escuchen directamente de Dios. Si ustedes lo escuchan directamente de Dios, créanme que su vida va a cambiar. Él es el que hace el cambio. Lo único que nosotros tenemos que buscarlo es a Él, permanecer en Él y decirle, Señor, muéstrame lo que tú ves, lo que tú sientes y lo que tú piensas. Muéstrame la hora en la que estamos. Y muéstrame todo aquello que está en mí, que tiene que irse, que no sirve, que estorba, que me detiene de ser quien realmente yo soy, la persona que tengo que ser en ti, Señor. Quiero ser quien soy en ti, no en mí. Que Dios les bendiga. Vamos a parar el video, pero vamos a orar.